Bienvenidos hermanos de la Iglesia Rosa de Sarón y todos los que se conecten a esta transmisión del tema de hoy, Jesús el buen pastor, según Juan capítulo 10, verso 1 al 21. Vamos a leer el libro de Juan capítulo 10, verso 1 al 21, pero antes vamos a hacer una oración. Para amado que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad que tú nos brindas de estar delante de tu presencia, transmitir este mensaje de tú como el gran pastor. Bendice a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo que por alguna causa u otra no pudo congregarse en su iglesia, pero a través de estos medios electrónicos nos da la oportunidad de transmitir el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús el buen pastor. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Las hermosas lecciones de Cristo como puerta y pastor surgen directamente del incidente precedente. Los fariseos de la sinagoga de Jerusalén demostraron ser malos pastores, que pensaban solo en mantener su autoridad arbitraria, sin sentir compasión por el hombre nacido ciego, ni gozo alguno por la restauración de su vista. En cambio, el Señor se preocupó sinceramente por la vida de aquel pobre ciego, quien por fin le siguió fuera del redil del judaísmo, después de que los judíos los expulsaran. Y como vemos a continuación, el Señor usó el caso del ciego para ilustrar lo que Él, como el buen pastor, iba a hacer también con todos los verdaderos creyentes que se encontraban dentro de aquella religión muerta que era el judaísmo. Él mismo los iba a sacar de aquel redil para conducirlos a buenos pastos bajo su cuidado y dirección.
De este modo, iba a formar su rebaño, en el que serían incluidas también otras ovejas que vendrían del mundo gentil. Sin duda, lo que encontraremos aquí es un anuncio de la formación de su iglesia, que sería integrada por judíos y gentiles sacados del mundo por medio del sacrificio del buen pastor. En cuanto al pasaje, todo él gira en torno al símil del pastor y las ovejas. Este lenguaje era fácil a sus oyentes y lo entendían bien, porque el pastoreo había sido por siglos una ocupación común en Israel. Jesús ya lo había utilizado frecuentemente en sus discursos y parábolas. También en el Antiguo Testamento encontramos que muchos profetas habían usado la relación del pastor con sus ovejas para describir la relación de Dios con su pueblo Israel. En otras ocasiones, sin embargo, fueron los líderes de la nación quienes eran considerados pastores del pueblo, aunque con frecuencia fueron denunciados por los profetas como falsos pastores. Ahora, en el nuevo escenario ante el que nos encontramos, los dirigentes religiosos de Israel se creían los verdaderos pastores del pueblo y perseguían a Jesús porque lo consideraban un intruso y un impostor. Pero tal y como había quedado demostrado en el caso del ciego que al Señor había sanado, eran ellos los falsos pastores del rebaño que no se ocupaban por las ovejas. En realidad, lo que en ese momento estaba ocurriendo era todo lo que el Antiguo Testamento había estado anunciando. Ante el fracaso de los hombres para pastorear a su pueblo Israel, Dios mismo iba a intervenir en persona para salvar a las ovejas. A continuación vamos a analizar los diferentes elementos de la alegoría de que el Señor empleó. El buen pastor. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es una de las más entrañables. Otras pueden ilustrar mucho mejor su gloria y majestad, pero ninguna como esta expresan la ternura y solicitud divinas en favor de su pueblo. En nuestro pasaje Jesús se identifica como aquel a quien pertenecen las ovejas, el buen pastor, al que oyen y siguen. Aquel que las guía a buenos pastos y las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda se trata de un término muy sugerente que nos habla de propiedad, cuidado, protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y sacrificio. En este versículo Jesús manifiesta que el verdadero pastor se distingue en 5 aspectos, los cuales son: el portero le conoce como el pastor y le abre la puerta del redil. Número 2. Las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. 3. Conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre particular. 4. Cada día saca a su rebaño a comer, deseando que esté sano y bien alimentado. 5. Da su vida por las ovejas. Ahora bien, el título de pastor resonaría en los oídos de los judíos como una pretensión de ser considerado el Mesías prometido. No olvidemos aquellas profecías que anunciaban que ante el fracaso de los pastores de Israel, Dios levantaría a un descendiente de David como el pastor definitivo. Ezequiel capítulo 34, verso 23 dice: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Así lo entendieron los apóstoles cuando se refirieron a Jesús como el príncipe de los pastores, o como el gran pastor de las ovejas. En todo caso, es importante que observemos que si bien hasta este momento el pastor de Israel había sido Jehová, ahora es Jesús quien reclama solemnemente este título para sí mismo, dando a entender con toda claridad su divinidad. Los enemigos de las ovejas. Las ovejas tienen varios enemigos importantes que son descritos aquí. Por un lado, hay ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. También están los asalariados que, sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Por último, está el lobo, que solo viene a arrebatar y matar. Ladrones y salteadores.
Los ladrones y salteadores se distinguían porque no entraban por la puerta de redil, sino que subían por otras partes. Usaban de la astucia y el engaño para pasar inadvertidos y llegando el caso no dudarían en usar la violencia. Esto lo vimos en el capítulo anterior cuando tratamos el caso del ciego. Los judíos no dudaron de intimidar, amenazar y finalmente expulsar a todo aquel que se acercase a Jesús. Del mismo modo, persiguieron hasta la muerte al mismo Señor. Por lo tanto, un principio que el Señor se estaba refiriendo con estas palabras a los líderes religiosos de la nación judía, ellos ya habían demostrado que no les importaba nada la curación del ciego, sino que solo les interesaba su propia gloria y prestigio. Eran eran guías ciegos que habían perdido toda inteligencia y sensibilidad espiritual. Como muchos otros falsos pastores de la antigüedad de Israel, estos también querían dominar sobre las ovejas para su propia honra y prestigio. Así robaban a Dios su gloria y a los hombres sus bienes y sus almas. En lugar de salvarlos, los apartaban de Dios, conduciéndoles de este modo a la condenación y a la misma muerte. Parecían pastores, pero solo se apacentaban a sí mismos. Eran como aquellos a los cuales describió Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas ¿no apacentáis a las ovejas? ¿No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma? ¿No vendasteis las perniquebrada? ¿No volvisteis a redil la descarriada, ni buscasteis la perdida? Sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Pero además de ser falsos pastores, añadieron a su pecado el hecho de rechazar a Cristo, el verdadero pastor. Por eso que el Señor se refirió a ellos con estas duras palabras. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Por supuesto, no solo aquellos religiosos o los que Jesús se enfrentó abiertamente eran ladrones y salteadores. También lo es todo aquel que usurpa el lugar de Cristo. Puede ser cualquier que hable de Dios con el fin de atraer hacia sí mismo las miradas de las personas, o aquellos que anuncian la vida eterna aparte de la fe en Jesús. Y también debemos huir de quienes no reconozcan la obra de Dios en Cristo. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que el Señor nos está advirtiendo del peligro de aceptar a cualquier líder espiritual sin haber examinado previamente su carácter, su enseñanza y su obra. En este sentido, es necesario que ejercitemos cada vez más nuestra capacidad de discernir, dado que no han desaparecido los falsos pastores y que el daño que pueden hacer es muy grande. El asalariado. Más adelante el Señor se refirió también a los asalariados como otro tipo de enemigos de las ovejas. A diferencia del verdadero pastor de quien son propias las ovejas, el asalariado se distingue por su falta de compromiso. Estos son los que aman el beneficio más que el oficio y solo piensan en términos de lo que pueden lograr. Por eso, cuando llega el peligro, huyen y dejan al rebaño desprotegido. Puede ser incluso hombres buenos que se ocupan de pastoreo como un trabajo más, que le proporciona un salario como el de mantener a su familia. Y le da también un puesto respetable dentro de la comunidad, pero en fondo solo están interesados en su propio interés y seguridad. Así que puede ser que mientras todo vaya bien, tal vez puedan hacer de pastores y hasta cierto punto sacar su trabajo adelante. Pero cuando tengan que hacer sacrificio personal en favor de las ovejas, se echarán atrás y abandonarán. Como dice el Señor, el asalariado ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. En otras palabras, querido hermano y querido amigo que me escucha, Dios nos llama a llevar una obra de abnegación y de sacrificio. Dios quiere que seamos imitadores del buen pastor que es Jesús, como dijimos al principio. Jesús es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Y en este principio hay esos cinco puntos
quiero resaltar para concluir esta reflexión de hoy, que Jesús es el buen pastor y el portero le reconoce como el pastor y le abre la puerta de redil. Esperamos que nosotros también podamos hacer como ese portero, abrir la puerta de nuestro corazón a Jesucristo. También Jesús, como buen pastor, las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Quiera Dios que nosotros podamos oír la voz de Cristo al leer la Biblia todos los días y al aceptar la invitación de consagrarnos cada día más hacia una vida junta, unida con Cristo Jesús. También el buen pastor conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre particular. Nosotros como dirigentes de la iglesia, como miembros de la congregación, podamos conocer a cada hermano por su nombre, sus necesidades, orar por ellos, uno por los otros, al fin de que podamos ser como Cristo, buenos pastores y administrar esas ovejas que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque recordemos, hermano, cada uno tendrá que dar cuenta por sí mismo y por la persona por la cual pudo hacer influencia. Cada día saca su rebaño a comer. Nosotros como pastores de nuestros hogares podamos unir y llamar a nuestros amigos, a nuestras familias a leer la Biblia, a orar, a cantar himnos de alabanza al Señor y sacarle a comer todos los días el pasto de la palabra de Dios. Y velando y orando por el saneamiento físico y espiritual. Aquí dice que el buen pastor desea que la oveja esté sana y que esté bien alimentada. Es decir, que nosotros como líderes, Dios nos ha puesto como pastores de nuestro rebaño familiar, de nuestro rebaño de nuestra comunidad, a las personas que tenemos a nuestro cargo y a nuestro mando. Así que podamos, como hijos de Dios, velar por nuestros niños, por nuestro esposo, por aquellos que no conocen del Evangelio, podamos suministrarle alimentos sanos. Y por último, como el buen pastor podamos imitar a Jesús, que Él dio su vida por las ovejas. Nosotros como pastores, como ministros que Dios nos ha llamado, podamos en el nombre de Jesús sacrificarnos. Quizá no tengamos que morir otra vez en la cruz del Calvario como lo murió Cristo, pero sí debemos sacrificar horas en estudio, en tiempo, en dedicación, al fin de que podamos cumplir la misión que Dios nos ha otorgado. Que Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo, y que en este día, esta reflexión pueda ayudarte a estar más cerca de Jesucristo, el buen pastor. Recuerda que Él te ama, Él te quiere, Él ha dado su vida por ti, pero también Él quiere que te haga lo mismo por otro. Dios te bendiga.